Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer programa Inversión y Opinión Económica. Mi nombre es Jonathan Fernández, soy el presentador del programa y como primer tema el día de hoy tocaremos una mirada a la economía global y las oportunidades de inversión, parte uno. Y vamos a empezar un poco con la agenda. El día de hoy vamos a ver el análisis de la economía global y local, inversiones rentables para este tercer trimestre 2022, una de las opciones de inversión en esta primera parte, y finalmente, cómo invertir desde Perú. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Veo varios conectados. Saludos a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en este evento que está en vivo por Zoom y también a través de YouTube. Así que vamos a dar inicio. Empezamos con el disclaimer. Este programa es para fines informativos y las opiniones son propias del presentador. No debe considerarse como una asesoría financiera ni se asume la responsabilidad de cualquier acción de los espectadores relacionada a inversiones. Cabe señalar que se realiza asesorías personalizadas, pero no a través de este canal. Habiendo mencionado eso, vamos a dar inicio y empezamos. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Y acá tenemos el conflicto geopolítico, los conflictos geopolíticos que estamos viviendo hoy en día. Iniciamos con la guerra de Rusia a Ucrania, el cual impactó gravemente a nivel mundial, en especial el petróleo, el gas natural y algunos alimentos como el trigo, ya que tanto Rusia como Ucrania representaban el 30% de la exportación a nivel mundial. Y eso lo vimos repercutido también aquí en Perú en varios productos de la canasta básica que subieron de precio, así también como la gasolina. Ahora también hay una cierta tensión entre China y los Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y esto puede conllevar a varias cosas graves, y una de las cosas principales son los semiconductores de Taiwán, ¿no? Que esto representa el 60% de la producción de semiconductores a nivel mundial. Es algo muy importante porque con ello se fabrica, es necesario para poder fabricar lo que son celulares, computadoras, autos eléctricos. Entonces es muy importante, ¿no? Se podría reducir la oferta y por ende haber un incremento en los precios. Ahora, también tenemos lo que son el cambio climático. En el cambio climático tenemos, por ejemplo, el calentamiento global. Por ejemplo, Europa actualmente vive una de las peores sequías en su historia. Hay escasez de agua y se está viendo bastante reducido el tema de las plantaciones, ¿no? Lo cual reduce el cultivo para alimentos. Eso es muy perjudicial. Y obviamente la pandemia que empezó en el año 2020 y esto hizo que se contraiga la economía a nivel mundial, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, uno de los países que se está viendo muy afectado y nos está afectando a todos los demás es China, el cual tiene una política de cero COVID y lo que ha afectado a la cadena de suministro de alimentos a nivel global, ¿no? Entonces, todo esto que conlleva a un incremento del costo de vida, ¿no? El incremento del costo de vida porque ahora todo a nosotros nos cuesta más caro y seguimos ganando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo está actuando los gobiernos? Bueno, por el lado de los bancos centrales de reserva, están aumentando su tasa de interés, ¿no? Para poder afrontar, para poder combatir la inflación. Por ejemplo, Perú subió hace poco su tasa de referencia a 6.5%,
¿no? La ha ido subiendo desde agosto, en los últimos 12 meses, agosto del año pasado, y en esta última subida 6.5%. Según el BCR, podría esto mantenerse hasta fines de año, pero vamos a ver qué sucede en la reunión de directorio que va a ser ahora en septiembre. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, habiendo hablado de cómo estamos viendo la actualidad, un pequeño resumen. Vamos a ver las ciertas repercusiones que se están dando a nivel global. Y empezamos con la tasa de inflación global. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2021? Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el año 2021 tenemos una tasa de inflación de 4.7% versus una tasa de crecimiento económico global en el mismo año de 6.1%. Esto quiere decir que la tasa de inflación ha estado por debajo del crecimiento. Todavía no ha sido tan perjudicial para la economía. Sin embargo, lo que se prevé en el año 2022 es que la tasa de inflación global esté en 7.4% versus una tasa de crecimiento de tan solo 3.2%. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una tasa de inflación que está por encima del crecimiento? Esto afecta notoriamente a la economía, hace que se contraiga, provoca incertidumbre. Y veamos lo que sucede en el año 2023. Aún la tasa de inflación sigue por encima de la tasa de crecimiento, ¿no? Esto de acá es fuente del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora veamos un poquito más específicamente en un gráfico comparativo las economías avanzadas versus las economías emergentes y en desarrollo. Ahora, las economías avanzadas se tiene proyectado para este año una tasa de inflación del 6.6% versus las economías emergentes y en desarrollo, que se proyectaría que cierre en 9.5%. Nosotros nos encontramos en este segundo gráfico que se está viendo más afectado por la inflación. Esto también es del Fondo Monetario Internacional y World Economic Outlook. Ahora, ¿cómo nos está yendo a nosotros directamente? Veamos un poquito los indicadores de inflación en LATAM. Este es el reporte del Banco Central de Reservas de Perú. Esta es la variación de inflación de los últimos 12 meses. Y acá podemos notar algo muy interesante. Podemos ver que Perú ha sido una de las economías en la región que ha sabido controlar mejor la inflación. Y esto se da el mérito al Banco Central de Reservas de Perú. Sin embargo, a pesar de ello, la proyección para este fines de año 2022 es que la tasa de inflación se encuentre en 7.45%. Hoy en día, el cierre de julio está en 8.74%. Y a fin de año sería 7.45%. Es una tasa aún muy elevada y muy por encima del rango meta, que es entre 1 y 3%. ¿Qué sucede en el año 2023? Según proyecta el BCR, la tasa de inflación estaría en 4%, aún por encima de la tasa rango meta entre 1 y 3%. Entonces, nosotros recién estaríamos regresando a la rango meta a mitad del año 2024. ¿No? Entonces, es algo muy importante que nosotros tomemos en cuenta en la situación que nos encontramos en estos momentos y en lo que está por venir. Ahora, esos son los indicadores de inflación. Ahora vamos al otro lado y revisemos
la proyección de crecimiento económico. ¿Ok? Hemos visto la tasa de inflación, ahora veamos este otro escenario. Y aquí es un escenario, podría decirse, en cierta manera, favorable a Perú si lo comparamos con las otras economías de la región, ¿no? Versus Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Perú se encuentra en crecimiento en el año 2022 en 2,8%. Bueno, aquí es una de las más bajas, un punto intermedio en el tema de crecimiento económico, y en el año 2023 en un 3%, que vendría a ser pues una de las más altas de la región. Sin embargo, como hemos visto en el gráfico anterior, las tasas de inflación están por encima de esta tasa de crecimiento. En el año 2022 hacemos un versus de 7,48% versus una proyección de crecimiento de 2,8%. Y en el año 2023, un 4% versus 3%. Sigue la inflación por encima de la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué pasa cuando la inflación está muy elevada? ¿Cómo nosotros podemos afrontar eso? Cada uno de nosotros, porque el poder adquisitivo de cada uno de nosotros disminuye. Y lo que tenemos en el banco, esa misma cantidad de dinero ya no podemos comprar lo mismo, al mismo precio, es más alto. Entonces, una de las maneras es invertir en un producto o portafolio de inversión en el cual esté por encima de la tasa de inflación y poder obtener márgenes reales de ganancia. Pero sigamos analizando un poco, por ejemplo, los indicadores de fondos mutuos del Perú. Y esto es de la Asociación de Administradores, Fondos Mutuos del Perú, su reporte a junio 2022. Y acá podemos ver que en los últimos 12 meses ha sido negativa en los diferentes tipos de fondos, en especial en el tipo de fondo de acciones, en el cual cayó en dólares en menos 20%, en fondo de fondos, que cayó tanto en soles como en dólares en menos 15%. Entonces, ¿cómo esto lo ha tomado los inversionistas, cada una de las personas? Lo que ha sucedido es, en el año 2021, en enero, cuando habían fondos administrados, fondos mutuos, que era un alrededor de 48.000 millones, al cierre de junio de este año, que es un alrededor de 28.000 millones, ha habido una caída en este plazo, en este rango, de casi 60%. ¿Qué ha pasado con todo esto? Personas que se han retirado con todo ese dinero. Pues muchas personas, como por ejemplo algunos de ustedes que están conectados en ese momento, simplemente están esperando una oportunidad para invertir, en dónde invertir, cómo hacerlo, qué es lo más seguro, o de repente simplemente lo están teniendo en el banco y están esperando de repente que la situación cambie, ver un escenario positivo. Entonces, esto de aquí es algo para tomar en cuenta. Ahora, una de las economías que han sido más fuertes para poder afrontar diferentes tipos de crisis, inclusive la última, cuando inició la pandemia, la primera en recuperarse, fue la economía norteamericana. Y aquí nosotros podemos ver, uno, el indicador del IPC, que es el índice de precio al consumidor. Y acá, esta es una forma de medir la tendencia de la compra y la inflación en los Estados Unidos. Y lo primero que podemos notar aquí, pues, es de que el último reporte del IPC notó que la inflación estaba en 8,5%, una desaceleración versus el
mes anterior, que fue 9.1%. Entonces, esto es algo positivo para una economía como los Estados Unidos, en el cual ha tenido la mayor desaceleración intermensual de los aumentos de precios desde el año 2005. Imagínense, ¿no? Entonces, Estados Unidos, a pesar de lo que de repente algunas personas podrían decir, ok, pero ha tenido un crecimiento positivo en los últimos 2 trimestres, técnicamente estaría en una recesión. Sin embargo, es solo una lectura del contexto económico. Y porque Estados Unidos muestra aún fortaleza, por ejemplo, un indicador clave es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo actualmente, el cierre de julio, se encuentra en 3.5%. Esta tasa de 3.5% es la más baja desde febrero del año 2020, que fue 3.6%. Entonces, es algo importante para analizar. Pero sigamos un poco viendo la economía norteamericana y su moneda, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, y de hecho en el mundo, siempre el dólar se ha visto como una moneda refugio ante la crisis. Entonces, en estos momentos, ¿qué ha sucedido? En varios países de Latinoamérica, las personas han optado por cambiar su moneda local al dólar. Y una de las cosas que han sucedido, también cabe mencionar, solo el día de 22 de agosto, hace un par de días, es que el euro ha llegado a mínimos en 20 años contra el dólar en 0.99326 en 20 años, ¿no? Entonces, este sí es un debilitamiento del euro, pero también a su vez un fortalecimiento del dólar, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. Este gráfico es del índice US Dollar Index, en el cual podemos ver que a inicios de año, a la fecha, había una tendencia a la alza. Este índice, ese indicador, lo que nos muestra es el dólar frente a 6 monedas de sus socios comerciales. Aquí podemos tener el euro, el yen japonés, el dólar canadiense. Entonces, estos son datos a considerar. ¿Por qué? Porque esa tendencia hacia arriba demuestra una fortaleza y cómo se está valorando el dólar. Además, que obviamente el dólar representa casi el 60% de las reservas a nivel mundial. Bueno, vamos a seguir un poco y veamos el desempeño de los principales índices bursátiles de los Estados Unidos. Acá tenemos el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. Acá podemos ver que en cualquiera de los 3 escenarios la tendencia ha sido hacia la alza. Y si nos vamos a un específico, nos enfocamos en el S&P 500, el S&P 500 es un índice representativo para la economía americana, ya que representa las 500 empresas con mayor capitalización. En los últimos 20 años, el promedio anual al cierre del 2021 ha sido del 7%. Ahora, veamos un poco los factores interesantes con respecto al S&P 500 para que ustedes puedan ver un poco cómo ha ido reaccionando ante recesiones, ante crisis que ha vivido la economía norteamericana. Empecemos con la recesión de 1990.
En este año el índice terminó en menos 6.56%. El siguiente año rindió 26.31%. Tuvo 8 rendimientos positivos los 9 años siguientes, siendo en 1995 y 1997 lo más alto por encima de 30%. Veamos el siguiente, crisis del 2001. El 2001 y 2002, el índice terminó en menos 13.4%, 0,4% y menos 23.37% respectivamente. ¿Qué pasó el subsiguiente año? El 2003 rindió 26.38%. Tuvo un rendimiento positivo los siguientes 5 años. Vamos ahora a la crisis financiera, la gran recesión de 2007, que fue 2007 al 2009. Durante los 3 años, solo el 2008 tuvo un rendimiento negativo de 38.49%. Este fue el mayor bajo desempeño de los últimos 36 años. Es importante notar eso. ¿Qué sucedió después? De los 13 siguientes años, 11 fueron rendimientos positivos, teniendo en 4 diferentes años un rendimiento de por encima del 23%, siendo el más alto de 29.6%. Finalmente, en la crisis del coronavirus, que se vive en 2020 a la fecha, en el año 2020 y 2021, el índice rindió 16.26% y 26.89% respectivamente. Ahora, ¿qué otro dato adicional podríamos sumar acá? Por ejemplo, en la crisis financiera de 2007 a 2009, la tasa de desempleo se encontraba en 9.5%, en su pico más alto. ¿Cómo se encuentra actualmente la tasa de desempleo al cierre de julio? 3.5%. Eso es importante notar nuevamente para ustedes puedan ver la fortaleza de la economía norteamericana y, a pesar de la crisis, cómo se ha ido recuperando. Ahora, vamos a la parte en qué invertir. ¿En qué invertir en ese momento? Bueno, hemos visto que el mercado americano es el mercado más fuerte, el que tiende siempre a recuperarse, inclusive en los momentos más difíciles, cuando se ha recuperado, las recuperaciones han sido aún mayores y su valor en las acciones ha sido más de lo que estuvo antes, inclusive de la crisis que pasaron. Entonces, no solo es el mercado americano, sino enfocarse en los principales índices bursátiles, como les mostré hace un momento. ¿Qué más? Recomendación, buy the dip. ¿Qué significa eso? Comprar cuando la acción está por debajo de su valor, ¿no? Actualmente los precios de las acciones están por debajo de su valor. Entonces, es muy importante aprovechar esta oportunidad para comprar acciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues primero que todo hay que considerar en adquirir acciones de empresas blue chip, que tengan un alto nivel de liquidez, bajo nivel de apalancamiento, que tenga baja deuda. Eso es muy importante, que tenga un buen flujo de efectivo y balances sólidos. Finalmente, optar por la diversificación. A mayor diversificación, menor riesgo. Es algo clave en las inversiones. Entonces, vamos a ver un poco un ejemplo sobre cómo invertir. Y una de las maneras más seguras para no invertir directamente en acciones, en las cuales muchos me dirán, ok, acá hay mucha volatilidad. Ok, una opción segura, más segura,
vendría a ser lo que son las notas estructuradas. ¿Qué es lo que te ofrece? Te ofrece una protección total o parcial, además de una renta. Esto es clave. Y acá le voy a mostrar uno de ellos. Este es el Yield Enhancement Auto Call. Las notas estructuradas, la familia, son 4 diferentes tipos. Y dentro del Yield Enhancement hay 2, que es el Reverse Convertible y el Auto Call Product. Vamos a ver el Auto Call Product para que ustedes puedan notar por qué apuesto en estos momentos por este tipo de inversión, por qué se podría ser recomendable. Veamos un ejemplo. Y aquí tenemos como subyacente Walt Disney, Amazon y Apple. Este es un producto en el cual tiene un tiempo de maduración de 15 meses y te da una tasa del 15% anual. Está dividida trimestralmente, el pago de los cupones. Cuenta con un emisor. Siempre hay un emisor que emite las notas. En este caso he puesto como ejemplo el Citigroup. Hay que tomar en cuenta que cuando uno va a adquirir una nota estructurada, hay que asegurarse que el emisor tenga una buena calificación. Entonces, acá vemos diferentes cosas en cada uno de los lados. Vemos el downside exposure, coupon with memory. Muchos me dirán qué significa eso. Y voy a explicarlo en la siguiente lámina un poco para que ustedes tengan una mayor idea de cómo funciona. En el ejemplo, podemos ver nuevamente, tenemos un 15% de cupón anual con pago trimestral, 40% de protección a la caída del peor subyacente. Y tiene memoria y es a 15 meses. Vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Vamos a poner el cursor para que puedan ustedes ver. Ok, entonces, cuando ustedes deciden adquirir una nota, ustedes van a entrar con un precio de 100 en cada una de las acciones. Digamos que cada acción vale $100 al momento que se inicia la nota. No, es un 100%. Entonces, ustedes adquieren una nota a 15 meses y les pagan trimestralmente su tasa, que está dividida de 15% anual. Vendría a ser 3.75% en cada periodo de observación. Entonces, veamos el primer trimestre. Ustedes ya adquirieron la nota, se cumplió el primer trimestre, y justo en este escenario, quise poner un escenario negativo, en este escenario ustedes pueden notar que se ha roto la barrera de protección. Uno de los subyacentes, digamos Walt Disney, cayó menos del 60% de su valor inicial. Y la protección que te ofrece esta nota, que pusimos en el ejemplo, es de 40% de protección a la baja. Entonces, en este escenario, el inversionista no va a recibir su tasa cupón. Ustedes me dirán, bueno, no parece muy interesante entonces, pero estamos viendo un peor escenario. Esto te protege de la volatilidad hasta el 40% en este tipo de ejemplo. Pero esto de acá se puede manejar hacia más protección. Va a depender del riesgo-beneficio, ¿no? Ahí se tiene que analizar el perfil de cada cliente. Entonces, vamos a ver qué pasa en el segundo trimestre. En el segundo trimestre podemos notar que los 3 subyacentes se encuentran dentro de la barrera de protección. Entonces, ¿qué sucede? Aquí entra a tallar lo que mencionaba anteriormente, la memoria. En la memoria, lo que podemos ver aquí es que
La tasa que no se pagó en el primer trimestre se le va a dar al cliente en este segundo trimestre, sumado a la tasa que le correspondía. En este caso, vendría a ser 3.75% más 3.75%. 7.5% en el segundo trimestre. Sigamos avanzando y vamos al tercer trimestre. En el tercer trimestre vamos a notar que los tres subyacentes siguen dentro de la barrera de protección. Por ende, el cliente sigue recibiendo el 3.75%. Vamos al cuarto trimestre y vamos a notar primero aquí el primer escenario. En este primer escenario, en el cuarto trimestre, podemos notar que los tres subyacentes han sobrepasado el 100% de su valor inicial. Y acá se genera lo que se llama Auto Call Trigger. Se activa el Auto Call Trigger y se va a liquidar la nota. Se liquida. El cliente va a recibir su tasa que le correspondía en ese periodo de observación más su capital. Notamos que esto ha sido antes de la fecha de vencimiento y este escenario puede suceder en el tercer trimestre o en el segundo o inclusive en el primero. ¿Cuál es la parte conveniente hacia el inversionista? Que eso le da la oportunidad al inversionista que pueda analizar, evaluar nuevamente el mercado y apostar por otros tipos de inversiones, otros tipos de acciones que puedan ser buenas en ese momento, ¿no? Y veamos ahora el segundo escenario. En el segundo escenario, el cliente, los tres subyacentes se mantuvieron dentro de la barrera de protección, el cliente recibió el 3.75% y en el quinto trimestre, que es el último, es el final maturity, es ya la maduración total del producto, el cliente va a recibir 3.75% más el capital. Y acá el cliente recibe toda la tasa, la última tasa que le correspondía, más su capital, y bueno, todo lo que ha ganado desde el inicio. Entonces, este producto, nuevamente, te permite que una protección ante la volatilidad de las acciones, te permite contar con una tasa fija. Además de ello, se considera y se recomienda apostar por acciones de empresas blue chip que cuenten con un alto nivel de liquidez y con un bajo nivel de apalancamiento, buen flujo de efectivo y balances sólidos. Eso es crucial. Entonces, es bueno tener acciones blue chip. Y, bueno, ¿cómo invertir desde Perú? Y eso acá es muy básico para que ustedes se den cuenta. Aquí la compra se adquiere a través de una sociedad agente de bolsa, que es regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Sabemos que en el Perú hay 20 sociedades agentes de bolsa que se encuentran reguladas y a través de ellos se realiza la compra, se coloca la orden, ellos actúan como custodio y operador. Por ende, al momento que ustedes adquieran la inversión, el depósito de la inversión se hace a la cuenta de la sociedad agente de bolsa. Si ustedes quieren saber un poco más cómo adquirir una nota estructurada, qué tipo de nota, nos pueden contactar y con gusto nosotros les vamos a ayudar a realizar una asesoría personalizada. Y habiendo dicho eso, ya previamente, antes de terminar, para mayor información nos pueden contactar. Esto es el correo info@ioeconomica.com.
Y si desean suscribirse a nuestro canal, poder seguirnos, poder saber un poco más sobre las actualizaciones, pueden suscribirse al canal de YouTube, Inversión y Opinión Económica. Y bueno, eso sería todo en este primer programa. Agradezco su participación. Espero que les haya gustado este primer tema que hemos visto. Siempre estamos abiertos también a sugerencias, a nuevos temas que les gustaría a ustedes poder ver, que nosotros compartamos, y lo pueden hacer a través del correo que se muestra en pantalla, nuevamente info@ioeconomica.com. Muchas gracias a todos por haber participado y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.